de 36588. Bueno, antes que nada quisiera hacer una introducción sobre qué es el aparato reproductor femenino y qué funciones cumple. Bueno, el aparato reproductor femenino permite que una mujer pueda producir óvulos, tenga relaciones sexuales, proteja y nutra el óvulo fertilizado hasta que se desarrolle por completo, que es un tema que vamos a hablar un poco más adelante. Voy a explicar detalladamente las funciones de los óvulos y cómo es que se lleva a cabo este proceso. Bueno, vamos a ver cómo están divididos los órganos genitales femeninos. Los órganos genitales femeninos están compuestos por lo que viene siendo los ovarios, que son estas estructuras en forma de huevo, que explicaré más adelante por qué en forma de huevo. Tenemos las trompas de falopio, el útero, la vagina y la vulva. No sé si se ve mi cursor, aquí está. Bueno, vamos a hablar un poco. ¿Sí? ¿Sí, doctor? Ya no se llaman trompas de falopio, aguas. Trompa uterina. Trompas uterinas. Sí. ¿Sale? Para que cuando tengas tiempo y un rato que estés sin hacer nada, corrige la diapositiva y le quitas lo de falopio. Sí, una disculpa, no sabía que ya no se llamaban así. Bueno, los órganos que producen, ¿qué son los ovarios? Los ovarios básicamente son los órganos que producen, almacenan óvulos y producen las hormonas femeninas. Es decir, hay una secreción interna que produce las hormonas femeninas que son estrógeno y progesterona. No sé si quiere agregar algo más el doctor a la definición de ovarios. No, síguele. Bueno, vamos a ver la otra función. La otra función. Ok, vamos a hablar más adelante de ello. Bueno, la situación de los ovarios es que están situados... A ver, Santillán. ¿Qué? Tú solito te metiste en camisa de 11 varas. Iniciaste diciendo que tienen doble función. ¿Doble función? Ajá, que una función es la que produce y almacena los óvulos y la otra es que produce hormonas femeninas, estrógeno y progesterona, que son hormonas de secreción interna. Es lo que mencioné cuando dije que eran bueno, que cumplían funciones de secreción interna. Permítame, no sé por qué ya no. Ay, ¿dónde está mi cursor? Acá está. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la situación de los óvulos. Están situados en las caras laterales de la cavidad pélvica y posteriores a los ligamentos anchos del útero. Acá puse dos imágenes para complementar lo que digo. Aquí está nuestra cavidad pélvica y aquí están nuestros ovarios. Y este vendría siendo el ligamento ancho del útero, que, bueno, para que lo vean mejor, traje otra imagen acá. Ay, aquí está. Este sería nuestro ligamento ancho del útero. Bueno, este es lo que viene siendo una vista sagital y posterior del ligamento ancho del útero. Como vemos, acá se encuentra el ovario, el mesovario, que vamos a hablar un poco más adelante, y acá viene siendo la base del ligamento ancho. Por eso es una vista posterior, porque lo estamos viendo por detrás. No sé si quiere agregar algo más el profesor. No, continúa. Bueno, Bueno, vamos a ver un poco acerca de las generalidades y sobre la forma que tienen, y el color va a variar dependiendo de procesos evolutivos y procesos ya sea de si es un cadáver o estamos analizando un ser vivo. Bueno, vamos a ver un poco acerca de las generalidades. Es que miden 3 centímetros de largo, 1.0 centímetros de ancho y 1 centímetro de espesor. Cuentan con una cara lateral y una medial. Cuenta con un eje casi vertical, son aplanados de lateral a medial, por eso se dice que contamos con una cara lateral y medial. Quería explicar un poco eso porque inclusive yo cuando le estaba investigando me quedó una duda sobre por qué. Bueno, acá describimos una cara lateral y una medial, entonces por ende se describe un borde anterior o mesovárico y un borde posterior o un borde libre, que vamos a analizar por qué se llama borde libre y borde mesovárico, ¿sí? Y dos extremos, el extremo tubárico, que es el extremo superior, y el uterino, que es el inferior. Bueno, no sé si continúo. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver acerca de los cambios. El ovario varía de acuerdo a la edad, más que nada en la niñez, si no mal recuerdo, la superficie es más o menos lisa. En la adolescencia, debido a la menstruación y a varios cambios que surgen adentro de los óvulos, es que forman sobresalientes o irregularidades, producto de los folículos de Graff. Y ya más adelante, la menopausia decía que debido a que se complete este ciclo folicular, los ovarios vuelven a obtener su forma lisa. Quería explicar un poco acerca sobre eso.
sobre el folículo astral y el folículo de Graaff que mencioné para entender más que nada. ¿No? Eso omítelo. ¿Lo omito? Es que tenía una presentación para explicar todo eso. No, porque no estamos en clase de fisiología, ni de embriología, ni de ginecología. Sí, permítame. Sí. Nada más, regrésate a la imagen del ovario. Y mencionabas las diferencias entre una mujer joven, una mujer adulta y una mujer posmenopáusica. Recuérdales las diferencias. Bueno, sí, una mujer joven se da a la niñez, que es antes de que tenga su periodo menstrual. Cuando tiene su periodo menstrual, más que nada va a haber cambios evolutivos, por eso hice esta tabla, ¿no? Cuando tiene la niñez, antes del ciclo menstrual, se conforma por una superficie lisa. Cuando llega el periodo de la menstruación, se forma una superficie irregular, ya que se surgen sobresalientes o irregularidades. Y bueno, vuelve a recuperar su forma que tenía en la niñez, es decir, la superficie lisa, cuando va de la niñez a la menopausia. No sé si eso era lo que quería que explicara. Ya, cámbiale. Bueno, vamos a ver, bueno, perdón, es que estas son las de las relaciones. Bueno, vamos a describir un poco acerca de las relaciones que tienen los ovarios. El ovario básicamente está completamente libre, casi completamente libre y descubierto en la cavidad peritoneal, lo que quiere decir que las relaciones de nuestro ovario se van a conformar por los órganos que tienen relaciones con la cavidad peritoneal, o los que están situados en la cavidad peritoneal. Por tal razón, sus relaciones serán los órganos con relación a esta cavidad. Bueno, su borde mesovárico y sus extremidades se unen y el resto de su extensión entra en relación con los órganos vecinos, que es lo que les había mencionado, que son los órganos que tienen relación a la cavidad peritoneal. Acá vemos un ejemplo sobre lo que viene siendo las relaciones. Podemos ver que dentro del ovario se forma lo que viene siendo mesovario, que hablaremos un poco más adelante, lo que viene siendo cara lateral, y están conformados por estos polos que describiré un poco, bueno, acá, en la cara lateral. Bueno, lo que viene siendo el óvulo viene situado sobre esta, ¿cómo lo mencionaron? Esta depresión que es conocida como la fosa ovárica, que en algunos libros decía que es de forma triangular, pero pues acá está una imagen del Rouvier, que esta viene siendo nuestra fosa ovárica. Bueno, acá vamos a tener una relación con los vasos ilíacos externos, y es decir, los que se bifurcan alrededor perdón, es que ya se me quedó. Los que se bifurcan alrededor de la aorta, bueno, los que son provenientes de la aorta, y vamos a ver una relación con el uréter. Para describir un poco las relaciones, puse acá, bueno, es que yo no veo porque está mi cuadrado acá. Ahí está. Tenemos el ligamento ancho del útero, que vendría siendo este ligamento. Luego vamos a ver esta es su relación. Este sería lo que conforma el ligamento ancho del útero. Luego va a tener relación con los vasos ilíacos externos, que van a cumplir esta dirección. Y por último, la forma del uréter, que va a tener esta relación. No sé si quiere agregar algo sobre estas imágenes. Quería ponerlo así. En la imagen anterior, ponla, por favor. ¿Esta? ¿O esta? Es que va un poquito desfasado conmigo, pero esta que tiene una línea roja ahí dibujada. Bueno, pregunta de examen, límites de la fosa ovárica. Ahí se ve, en la parte anterosuperior pasan los vasos ilíacos externos, que no son rama de la aorta, son de la arteria ilíaca primitiva. Hacia atrás, el repliegue que forma el uréter, ¿sí? Y el piso de esa fosa, en la parte inferior, y se prolonga hacia afuera, hacia lateral, el ligamento ancho. Entonces, esa es la zona habitual donde vamos a encontrar al ovario, y son los órganos con los que se relaciona hacia la pared lateral, porque luego tiene relación ahí ya con los intestinos, dependiendo de qué lado sea. Ok, continúale, Santillán. Bueno, como había mencionado el doctor, acá podemos ver las relaciones que tiene con el uréter,
y con los vasos ilíacos externos. También decía que tenían relación con los vasos ilíacos internos, pero lo vamos a ver en otra imagen porque acá no los Y logro se ve conseguir. hacia atrás un poquito, pero bueno, está cubierto ahí, pero se tiene hacia atrás a la arteria ilíaca interna o hipogástrica y al relieve que hace el uréter. Y hacia adelante y arriba a los ilíacos externos. Sí, ¿Qué más? bueno. No se ve mi cursor. Uy, no me deja adelantar. Vamos a la 15. Bueno, ahora sí, las descripciones son el ligamento ancho del útero, que es este que podemos ver, luego el que sigue esta trayectoria, luego vamos a ver los vasos ilíacos internos que siguen la trayectoria, es decir, pasamos por el ligamento, el ancho del útero, y vamos con los vasos ilíacos externos, perdón, y luego tiene la relación con el uréter. Todo esto en su cara lateral, que se encuentra relacionado con los órganos elevadores del peritoneo, de la pared lateral de la cavidad pélvica. Es decir, que esta cara se une a una depresión conocida como la fosa ovárica que habíamos visto. Vamos a describir un poco la diferencia entre fosa ovárica y fosa subovárica, ya que en el Bouvier venía sobre estas dos y venía una palabra que yo no conocía hasta que la empecé a investigar que decía nulípara. Bueno, la fosa ovárica básicamente solo se va a encontrar en la nulípara. ¿Qué es una nulípara? Como dice su nombre, nuli es de nulo, o es una mujer que nunca se ha embarazado, nunca ha tenido un parto. Por eso se le conoce como nulípara. Bueno, se encuentra exclusivamente en la nulípara entre la arteria ilíaca interna y la bifurcación de la arteria ilíaca externa. Y en la fosa subovárica, esta se va a encontrar en la multípara, que la multípara es una mujer que ya ha tenido parto o ha tenido más de un parto. Los ovarios suelen descender y se encuentran de manera más inferior y posteriormente en otra depresión que pues por la ubicación que es inferior a la fosa ovárica se le denomina fosa subovárica. Acá vemos un ejemplo sobre la relación que había mencionado sobre el uréter y los ligamentos suspensorios del ovario, ya que tiene relación con estos. Es decir, vamos a encontrar una relación con los órganos elevadores de la pared lateral de la cavidad pélvica y la que se unen estos a una depresión conocida como la fosa ovárica. Bueno, voy a pasar esto por acá porque tengo que explicar. Ahí está. Anteriormente podemos encontrar el repliegue elevador del uréter, posteriormente la pared posterior de la pelvis y medial e inferiormente vamos a encontrar el ligamento rectouterino, perdón. Acá vamos a ver que la cara medial se encuentra convexa y cubierta por el infundíbulo de la trompa. Por eso acá puse esta imagen que nos describe más que nada el infundíbulo, decía Bouvier, que son una especie de dedos que se encuentran al final de la trompa. Y el borde mesovárico o el mesovario, que es este borde que se encuentra acá en relación al ovario. Y el borde libre, que tiene relación con el uréter y los ligamentos ilíacos. Se le llama borde libre porque no está cubierto por el mesovario ni tiene relación con el... Santillán. ¿Sí? A ver, si quisiéramos tener enfrente de nosotros un ovario, dinos cuántas caras, cuántos bordes y si tiene polos o extremos. Sí, tiene extremos que van de lateral a medial. Es lo que había explicado en esta imagen. Ya lo había explicado, pero creo que... Deja la imagen que tenías, ya no te regreses. Es que estamos hablando ahorita de la situación y la relación que tiene el ovario con algunas estructuras, pero yo te quiero preguntar ahí, en esta imagen, ¿qué relación tiene el extremo lateral o tubario? El extremo lateral tiene relación con los órganos elevadores del peritoneo, de la pared lateral de la cavidad pélvica, y con el mesovario, y la cara A ver, medial, señálame entonces en esa imagen dónde está el polo lateral. el polo lateral es este, Ajá, y ¿dónde está este el es el mesovario? polo medial. El mesovario se encuentra aquí. Es que no encontré una imagen que me trajera que he explicado el mesovario. No, es que la descripción que estás haciendo confunde un poco. El polo lateral, también se le conoce como polo de la trompa uterina o polo tubario, porque está en relación con ella. Lo que tú le llamas cara es el borde posterior del ovario, donde está el mesovario, su borde anterior.
su borde posterior, su borde anterior, su borde posterior es libre, ¿sí? Entonces está un poquito confuso, pero ahí, donde está el nombre que dice ovario y tiene una flechita, lo que estamos viendo ahí, toda esa línea que recorre todo el ovario, sería un borde. Pero ese borde, si ya quedamos que el ovario está por detrás del ligamento ancho, es su borde posterior. El que está adelante es el que está unido a través del mesovario al mesosalpinx, es su borde anterior. Tenías una imagen al inicio de un corte sagital de colores. ¿La puedes poner? Claro. Era es esta, ¿no? Sí. Sí, por eso la agregué. Amplíanos la de abajo. ¿Esta? Sí. Claro. Ahí está. El que está en color clarito es el ovario, azul clarito, ¿no? Sí. Y en este corte estamos viendo su borde anterior de color rosa unido al mesovario. Sí, ese es el borde que está unido al mesovario. Ándale. Y el borde posterior, que no se distingue muy bien aquí, es la parte más alejada de esa línea amarilla, donde dice mesotelio del ovario. Ahí estaría el borde libre o borde posterior. Sí. Ahora, sus polos no los vemos porque este es un corte sagital, pero un polo, si esa mancha o estructura de color azul claro fuera un ovario, estaremos viendo, si estamos a la derecha, estaremos viendo su polo, o sea, lateral o su polo medial, dependiendo de qué lado de la foto estemos viendo. Pero esa es una forma de escribir. Ahora, las caras. Ahora sí, regrésate a la imagen que tenías para ver las caras. 15. Ahí están. Ahí déjala. ¿Sí? No, la anterior. Ahí está. Esa. ¿Qué cara estamos viendo ahí en el ovario de la imagen izquierda? ¿En esta? Uh-huh. Estamos viendo la cara lateral porque tiene relación con el infundíbulo de la trompa y también... Muy poco, ¿eh? Está más relacionada con el polo. Sí, y Y también porque... más que lateral, no es lateral, es medial. Sí, y se encuentra el borde mesovárico, que el borde mesovárico sirve de inserción a un meso peritoneal un poco más corto y que se une al ovario. Y es decir, el mesovario se une al ovario por el ligamento ancho del útero, que es este que les había dibujado acá en las trayectorias que llevaba. Y no sé, si quiere agregar algo el doctor. No. El mesovario es esa línea negra gruesa que está marcada. La gruesa está marcando este borde y ahí se alcanza a ver un poquito del mesovario. Sí, es que como tal no encontré una imagen que me pusiera descrito el mesovario porque no sé por qué, pero no había ninguna que me fijara acá. Este es mesovario. Solamente me lo marcaba con todo el ovario. Bueno, ya. Ahora, Hablando... algo interesante. El ovario está cubierto por esos repliegues peritoneales, Santillán. ¿Perdón? ¿El ovario estará cubierto por todos esos repliegues peritoneales? Pues sí, porque como habíamos visto en las relaciones, pues... Ahí te va, Santillán. ¿No? No. El ovario no está cubierto por el peritoneo. Carece de peritoneo, el peritoneo lo deja libre. Regrésate a la imagen que te pedías un dato, la de colores. ¿Esta? Y ahí la tienes. Ajá. Está en color, vamos a ver la de abajo, no vean el dibujo de arriba, la de abajo, la de la inferior derecha. En color rosa está toda esa capa cerosa que cubre toda esa zona. Estamos como ese ligamento que se llama mesometrio, que no es otra cosa más que el ligamento ancho. Y tiene dos capas porque es como las vísceras del abdomen, va a tener dos capas que envuelven a todas las estructuras. Pero curiosamente, en el ovario no. Vamos a ver que ahí envuelve esa estructura azul fuerte que es el ligamento redondo, sí lo envuelve la trompa uterina, sí la envuelve, pero vean que el ovario no lo envuelve. Aborda al ovario por su borde
anterior, pero hasta ahí llega. Inmediatamente deja paso, y por eso está el color amarillo, deja paso al mesotelio ovárico. Esto es, el ovario no está cubierto por el peritoneo en esa zona, ¿ok? Ahora sí, regrésate a donde ibas y continúale. Sí, doctor. Ya, acá iba a describir un poco acerca sobre las partes o las que había mencionado antes, que era el infundíbulo de la trompa, que es este. Bueno, hablando un poco Bueno, acerca eso no te toca ahorita, estamos hablando del ovario. Ok. Hablando del ovario, del mesovario, también se forma algo llamado Medios de fijación, rápido, medios de fijación. Sí. ¿Dónde están medios de fijación? Aquí está, medios de fijación del ovario. Los medios de fijación del ovario son el mesovario, el ligamento suspensorio, la franja ovárica y el ligamento propio del Oye, ovario. Santillán, al mismo tiempo que vas hablando, ves señalando lentamente lo que vas diciendo. Sí, doctor. Bueno, el ovario mantiene su posición, el ovario mantiene su posición por medio de nuestro mesovario y el ligamento suspensorio del ovario. La franja ovárica y el ligamento propio del ovario, que los traje en otras imágenes. Aquí está la franja ovárica. Ahí está. No, regrésate. Ahora sí, de nuevo y señala 1, 2, 3, 4 cosas que tienes ahí escritas, 4 cosas que tienes que señalar. Sí, doctor. Bueno, el ovario mantiene su posición por medio del mesovario. Perdón, es que no se ve mi cursor. Por medio del mesovario, que es la línea negra que nos había mencionado el doctor hace un momento. No, ahí se ve, mira, Santillán. Sí, es que ahí no tienes ahí el ovario está recortado así en un corte coronal. Sí. Y tienes con un número 4 y con letras rojas una palabra que dice mesovario. Y cuando señalas, me estás señalando al ovario, entonces no muevas tanto el mouse, señala lo que es nada más. Sí, mesovario, es que ¿dónde está? Señálamelo. Sí, perdón, es que no tengo mouse. Entonces, sí se ve tu mouse. ¿Ahí se ve? Sí se ve. Bueno, el mesovario vendría siendo como... Ándale, esa línea, ese bordecito que está ahí atrás, señálalo por favor de nuevo. Sí, perdón, despacio. es que se desaparece. Aquí está. Vendría siendo... Ándale, este es uno. Luego dices ligamento suspensorio, ¿cuál es? Sí, este está marcado de este lado. Este vendría siendo nuestro ligamento suspensorio, que decía que atraviesa al mesovario, o me cubre el mesovario, y se le conoce como... ya quedamos ligamento suspensorio. Ahora tienes franja ovárica. Sí, bueno, la franja ovárica es un fascículo conjuntivo. ¿Cuál es? La franja ovárica. Acá está. Ok, ahora señálame. ¿Por qué la quitas, Santillán? Es que traje imagen por imagen para... Ahora señálame el ligamento propio del ovario. Sí. Este sería el ligamento propio del ovario. Ok, ahora, la pregunta, y es pregunta de examen, de esas estructuras que acabas de señalar que pusiste 4, ¿cuál es el principal medio de fijación del ovario? El ligamento del suspensorio del ovario, ¿no? El ligamento suspensorio del ovario. Y para que se acuerden de él, es por donde van a entrar los vasos ováricos, ¿vale? El paquete vascular. Bien, ya estamos con sus medios de fijación. Pasamos a lo siguiente. Sí, bueno, acá les quería describir rápido un poco acerca de cada uno, pero traje cada uno con imágenes porque luego cuando trabajamos... A ver, esa de la flecha morada que pusiste. ¿Cuál? ¿Esta? Sí, era para describir más que nada el trayecto de la franja ovárica y la... A ver, esta. esa no es la franja ovárica, Santillán. No, ese es me equivoqué de imagen ahí, perdón, ese es el proceso que sigue la expulsión del ovocito. Esta sería la trompa y el infundíbulo del... Sí, no tiene que ver con franja ovárica, ¿eh? Nada tiene que ver con franja ovárica. Sí, es que no tenía otra imagen. Pero bueno, ¿cómo no has puesto como 5 ya? Ni cuenta te has dado. Bueno, ahí está la franja ovárica. Sí, ¿la puedo describir con esta? Claro.
Bueno, la franja ovárica básicamente es un fascículo conjuntivo y muscular que contiene la musculatura lisa que se une a la extremidad tubárica del ovario. Ay, no sé el cursor. ¿Sabes por qué te confundes, Santillán? Tiene ¿Por qué? otro nombre también. Oye, es que ese sí no me acuerdo, lo encontré Se por llama fimbria ovárica. Y cuando hay una imagen, por ahí hay una de Rubier, donde están todas las fimbrias, y hay una que sobresale por su tamaño y por su situación. Y esa fimbra se dirige hacia el polo lateral del ovario y se le conoce como fimbria ovárica. Y que se supone que es el medio de conexión para que por ahí se traslade el óvulo hacia la trompa uterina. Ok, ¿qué más? Seguimos. Bueno, acá viene el ligamento suspensorio del ovario, que es este que se encuentra acá, que está en la proximidad del origen y que da origen a los vasos y a las fibras conjuntivas y musculares lisas. Aumenta más que nada el número de superior a inferior y termina en la extremidad tubárica y el borde del mesovario o el borde mesovárico del ovario. Bueno, el ligamento propio del ovario, acá lo tenía descrito, bueno, traje uno con todos los nombres para que pudiera más que nada apoyarme, y el ligamento propio del ovario lo encontramos que tiene su relación con el ovario. Se llama ligamento propio del ovario porque es el ligamento que une al ovario con el útero, o se le conoce como ligamento uterovárico, algo así lo tenía descrito el Moore. Y bueno, no me deja pasar diapositiva. Bueno, los vasos y nervios. Hablando más a detalle sobre los vasos y nervios, las arterias del ovario preceden de la arteria ovárica y la arteria del útero, la conocida como arteria uterina, que nos mencionaba esta imagen Faubier, creo que esta sí es la del Faubier, y decía que la arteria ovárica llega al ovario siguiendo al ligamento suspensorio, y bueno, al alcanzar el ovario da origen a una rama tubárica lateral que aborda la trompa uterina, que es esta la arteria tubárica lateral que aborda la trompa uterina, que esta es nuestra trompa uterina, y al final esta rama proporciona paso a algunas ramas de la extremidad, por eso, por eso se llaman ramas ováricas, porque son las que descienden de la arteria ovárica. También tenemos la arteria uterina, que se anastomosa en esta parte, y la arteria ovárica, que tiene una anastomosis en esta parte antes de completar las ramas que van hacia el óvulo. Y bueno, ya como había mencionado, dan paso a la arteria tubárica lateral, que tiene relación con las trompas. No sé si quiera agregar algo el doctor. Solamente recuerden que esa arteria ovárica es la que viene desde arriba, desde la aorta, que son esos vasos largos, delgados, y entra a esa zona, se va a unir más o menos a la altura del ovario con la arteria uterina. Y de ahí se van a desprender las ramas que van a irrigar a la trompa uterina. Hay una rama medial, una rama lateral, una rama media, y las pequeñas ramas que irrigan a todo el ovario. ¿Qué más? Bueno, hice un pequeño esquema para describir cuál es el proceso de las venas del ovario. Bueno, acá antes que nada quería dar una pequeña explicación. Aquí está. Las arterias del ovario son las que preceden de la arteria ovárica y de la arteria uterina que marqué el trayecto hace un momento, y que da origen a una arteria tubárica lateral, que es la que aborda las trompas uterinas. Acá las venas que forman en el ilio y en el mesovario un plexo más desarrollado, que acordémonos que plexo es el conjunto de vasos y de arterias y de linfáticos. Y bueno, acá hice este pequeño esquema que dice que las venas los ramos de las venas que forman el ilio y el mesovario se dirigen hacia las venas ováricas y a la vena uterina. Y acá hice un pequeño esquema que dice, estos son nuestros vasos linfáticos. Se van a través de los vasos ováricos, a través de los plexos, se me olvidó de su nombre. Bueno, van de los nódulos linfáticos aórticos del lado izquierdo y del lado derecho a los nódulos linfáticos aórticos derechos. Luego, algo a que agregar antes que esto es que... no me deja pasar de diapositiva. Ahí está. Bueno, se pasa por un conector linfático que se conoce como nódulo linfático medio,
que desborda y da irrigación, bueno, no da irrigación, que se desborda hacia el nódulo linfático aórtico derecho y al nódulo linfático aórtico izquierdo. Santillán, ¿Sí? ahórrate lo de el drenaje linfático, ahórrate lo de la inervación, no se los voy a preguntar. Nada más vamos a hacer énfasis en todo lo que acabamos de ver. Y bueno, quiero ahorita, nos falta ver mucho del aparato reproductor femenino. El día de mañana entraremos a el tema de las trompas uterinas y empezaremos a hablar del útero en cuanto a su forma y su ubicación. Muy bien. Urbano. Es que quería preguntarle porque me parece que mañana hay puente. Bueno, es día, no hay clases pues, pero quería saber si... ¿Mañana qué se celebra o qué? La verdad no sé, pero en el calendario de la UAP marca que no hay clases. Mañana, ¿no fue ayer? No, es 11 y 21 me parece de marzo. Lo voy a checar, pero que yo sepa no, ¿eh? Es más, ahorita tenemos tiempo, vamos a checarlo, a ver. Ustedes son semestral, ¿verdad? Sí. Permítame. Está fallando un poco mi internet, perdón. Creo que aquí me había quedado la otra vez. No sé si quiere que continúe el doctor. Continúa, eso ya lo vimos, ¿no? Creo que sí, es que no sé dónde me quedé, permítame. Acá creo que íbamos a ver irrigación. Bien. Ya, perdón. Bueno, iba a ver la irrigación de las tubas uterinas. Bueno, la irrigación de las tubas uterinas proviene tanto de la arteria uterina como de la arteria ovárica. La arteria uterina es la que irriga los 2/3 mediales de la tuba, mientras que el tercio lateral es irrigado por la arteria ovárica. Ese es el esquema que había traído, que acá proviene la arteria uterina y este es donde proviene la arteria ovárica. La porción que irriga la arteria uterina es la porción más medial y la arteria ovárica es la que irriga la porción más lateral. Por eso, por eso esta es la parte de amarillo, es la arteria uterina y la ovárica. La ovárica es la que irriga las partes laterales de la tuba uterina. No sé si quiera agregar algo más el doctor. Bueno. Es irrigada más que nada por el plexo. Este plexo uterino es el que drena los 2/3 mediales de la tuba uterina y que los dirige hacia la vena ilíaca interna, mientras que el plexo pampiniforme es el que drena el tercio más lateral. El plexo pampiniforme es el que drena en las venas ováricas, que posteriormente desembocan en una vena llamada la vena renal, en el lado izquierdo y en la vena cava inferior del lado derecho. Bueno, acá se encuentra. Esta sería la arteria ilíaca, la que
la que está de este lado, y acá se encuentra la arteria, perdón, el ligamento del ovario, y estas son las arterias del ovario, que son las que se encuentran en verde, y la arteria uterina. El plexo es el que drena y da irrigación a los 2/3 de la parte medial, que son de la tuba uterina. Perdón. ¿Qué hice? No, ¿qué hice? Perdón. La arteria uterina es la que irriga los 2/3 mediales de la tuba. Perdón, acá está. El plexo pampiforme es aquel que drena el tercio más lateral de la tuba uterina, y el plexo forme es aquel que drena en las venas ováricas, que posteriormente se vuelven la vena renal o desembocan en la llamada vena renal. No sé si quiere agregar algo más, doctor. No, Santillán, es que los revuelves mucho, los haces bolas. Las venas de ese plexo venoso pampiniforme van a conformar la vena ovárica. Y esa va a desembocar, no se vuelve, es que se utiliza la palabra se vuelve, pero no se vuelve, desemboca. La derecha en la vena cava, la izquierda en la vena renal izquierda. Mientras que las otras venas van a desembocar en la vena ilíaca interna. Así de fácil, ya. Cámbiale de diapositiva antes de que compliques las cosas. Sí, doctor. Bueno. Aquí está. No me deja pasarle. No, ¿qué hice? Aquí está. Es esta. Bueno, hay una doble irrigación de tubas uterinas. Esta yace en la embriología como el tercio distal de esta estructura se desarrolla al mismo nivel abdominal que el ovario, por lo cual es que comparten su irrigación, y aunque el individuo adulto aunque esté en el individuo adulto, la tuba se encuentra a nivel pélvico. Y bueno, ya esto sería drenaje linfático. No sé si quiere que lo aborde el doctor. No, Santillán, continúa ya. Termina tu tema, pues. Sí, doctor. La inervación de las tubas uterinas se encuentra inervada por el sistema nervioso simpático y parasimpático. El sistema nervioso es el que se origina en los segmentos de la espina, de T10 a L2. Esas fibras son las fibras del parasimpático, son aquellas que inervan la mitad de la tuba, que hacen desde los nervios esplácnicos pélvicos, mientras que las fibras son las que inervan a la mitad medial y lo hacen desde el nervio vago. Básicamente los nervios linfáticos de la trompa se unen a los conectores linfáticos del ovario y son los que ascienden con ellos del lado posterior, perdón, los que ascienden con ellos a los ovarios de forma posterior y anterior, y desembocan en su mayor parte los nódulos linfáticos de la aorta, conocidos como los nódulos linfáticos aórticos laterales. Y ya sería comenzar con útero. No sé si gusta agregar algo más. Empiézale con el útero. Sí, doctor. Bueno, el útero es el órgano que está destinado a contener el óvulo fecundado durante su evolución y expulsarlo cuando alcanza la parte de desarrollo completo, o cuando el óvulo está completo, es aquel que lo fecunda durante la evolución. Su situación es que está situado en la cavidad pélvica, se encuentra entre la vejiga urinaria y el recto, se encuentra superior a la vagina e inferior a las asas intestinales y el colon sigmoideo. Creo que tenía una imagen de las asas intestinales y del colon, para explicar un poco más detallado eso. Creo que es esta. Bueno, la situación del útero es que se encuentra ubicado en nuestra cavidad pélvica, se encuentra en la línea media y está entre la vejiga, esta sería nuestra vejiga, y urinaria, y el recto, perdón, se encuentra superior a la vagina, que bueno, aquí no se muestra detalladamente, pero se encuentra superior a la vagina, pero inferior a las asas intestinales y el colon sigmoide. Esta sería la parte del colon sigmoide, y del lado derecho vendrían desembocando las asas intestinales. Listo. La forma del útero dice que es una forma de cono truncado, que se encuentra aplanado de anterior a posterior y que su vértice se encuentra inferiormente.
Más que nada presenta un poco inferior su parte media y un estrangulamiento. Este estrangulamiento se le conoce como istmo. Y se encuentra una cavidad inferior, que es la cavidad, y ya. Más adelante veremos cómo es que se divide en partes el cuerpo del útero, que viene siendo el cuerpo del útero, el cuello del útero, que tiene otro nombre. Y se divide en esas dos partes, en el cuello y en el útero. No me deja pasar. Bueno, las dimensiones. Las dimensiones de la pelvis, perdón, las dimensiones del útero, es que el anuli para el útero mide 7 centímetros de longitud, 3 centímetros son los que corresponden a la parte del cuerpo, 2.5 centímetros para el cuello y 1.5 para la parte del istmo del útero. Las dimensiones es que se encuentra dentro de la pelvis de la mujer y este órgano debería estar llamada su posición en una posición de anteversión. No sé si quiere agregar algo más el doctor o continuamos. Debes de presentar una imagen de la posición normal y de las variantes de posición del útero. ¿No la tienes? No, creo que no tengo. Es que no encontré muchas imágenes sobre la posición. Coloca la imagen que tenías de un corte sagital. ¿Esta? Así es, esa. Hay dos posiciones que toma el útero y cambian, ya sea una en relación al eje longitudinal del mismo útero en relación al eje de la vagina, y la otra es la posición que toma el eje longitudinal del útero sobre su mismo eje. Entonces puede estar en anteflexión o en retroflexión cuando está flexionado sobre su mismo eje longitudinal del útero. Ahorita creo que por ahí tengo una imagen, se las voy a presentar. Pero cuando se trata del eje de la vagina, ahí se cambia el término, ya no es anteflexión o retroflexión, ahí ya es anteversión o retroversión, pero ese es en relación al eje longitudinal de la vagina. Y sí, lo más habitual es que esté en anteversión con discreta anteflexión. Sí, doctor. Continúa bien. Sí. No, espera, ya no, déjalo así. Ya lo acomodo. Cuando viene viento entra. Sí, ya déjalo. A ver, Santiago, apaga tu micrófono, por favor. Gracias. Continuamos. Santillán. Santillán. Creo que ya se fue. Vamos a darle unos segundos. Mencionábamos la posición del útero. Sí, esta es una imagen que representa cuál es la posición habitual en cuanto a la anteversión. Tenemos aquí a la vagina y en cuanto a su eje longitudinal está representado hacia adelante en color rosa la posición normal de anteversión. Pero puede estar desplazado un poco hacia atrás, puede estar casi recto o puede estar en retroversión. ¿Sí? ¿Por qué es importante conocer esto? Bueno, porque en ocasiones les va a tocar en el servicio social colocar un dispositivo intrauterino anticonceptivo. Y estos artefactos se introducen a través de una cánula por el cérvix del útero y se deben de empujar hasta el fondo uterino. Pero hay que tener cuidado porque si el fondo uterino está en flexión o en anteversión,
podemos perforar la pared del útero con esa cánula. Entonces hay que conocer esto y hay algunas maniobras que se hacen para corregir un poco la anteversión del útero para evitar hacer eso. Ahora, en cuanto a la flexión, pues lo normal es que esté en anteflexión, pero esto ya es en relación al eje del propio útero, de su cuerpo, flexionado sobre su istmo. Puede estar neutro, con una pequeña retroceso en su flexión, o puede estar en retroflexión franca, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos mencionar del útero? Ya hablaba su compañero de su forma. Es un órgano muscular. Tiene una forma de una pera invertida de base superior, vértice inferior. Voy a empezar a decir cosas que no son ciertas para que las sigan anotando. ¿No, Santiago Gutiérrez? Ya les he dicho que no anoten todo lo que digo. Luego me equivoco, ¿eh? Y ustedes están anotando como si en ello les fuera la vida. Mejor escuchen y vean las imágenes. Es mucho más de provecho. Entonces aquí está una imagen de esa silueta. Ahora, no es completamente redondo, está aplanado de anterior a posterior. Y por lo tanto va a tener una cara, esta es la cara posterior, va a tener una cara anterior, que aquí no la vemos, dos bordes laterales, un fondo, que sería la base de ese prisma, y un vértice que se continúa con el istmo y el cuello del útero, que se continúa hacia la vagina. ¿Sí? En cuanto a su ubicación, pues está ubicado en la pelvis menor. Va a estar por detrás de la vejiga, por delante del recto. ¿Sí? A los lados va a tener a las trompas uterinas y los ovarios. Hacia el lado derecho va a tener a los vasos ilíacos externos, los vasos ilíacos internos, y aquí no se encuentran porque se encuentran separados, pero estaría la parte inferior de la unión del intestino delgado con el intestino grueso, parte del ciego, el apéndice y las asas intestinales y ayunales. Y del lado izquierdo, el colon sigmoides. Bien. Toda su parte posterior y anterior van a estar tapizadas por esta capa de peritoneo, esta capa serosa. Por eso se dice que dentro de su constitución anatómica, este órgano tiene una capa serosa, aunque no en su totalidad, y ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo está constituido? Va a tener, como les dije, una capa serosa, que hablando de útero le vamos a denominar, ¿cómo le denominaríamos ahí, Ignacio Sánchez, a esa capa serosa? La verdad no recuerdo, doctor. A ver, Serrano Sánchez, acuérdense de que lleva el sufijo metrio. Entonces, si es la más externa, será el perimetrio, ¿no? Luego tiene una capa media, que es predominantemente muscular. Entonces se llamará miometrio. Y va a tener una capa interna de un epitelio estratificado formado por dos partes, una capa fija y una capa móvil. Pero esa capa interna va a ser el endometrio. Entonces ya tengo las tres capas que lo conforman. El perimetrio, aquí vean, dice perimetrio. Luego tengo el miometrio, aquí está, miometrio. Y luego el endometrio, que es esta capa que se encuentra cubriendo el interior de la cavidad uterina. Es un órgano muscular hueco, tiene una cavidad en su interior. Ya hablamos un poco de su constitución externa. Ahora, hablando de su constitución interna, esta cavidad uterina va a estar muy reducida, ya que su pared anterior y posterior van a estar muy cercanas o inclusive igual pueden estar en contacto. La parte más
superior, lo que corresponde al cuerpo y al fondo del útero, va a ser de características lisas. Es una capa lisa. Pero al ir avanzando hacia el istmo y al cuello, va a presentar una serie de pliegues diagonales que confluyen a la línea media, que se le denominan pliegues palmeados. Estos pliegues, repito, solo están en el istmo y en el cuello del útero, ya que la porción del cuerpo y el fondo es lisa. Ahora, hablando de la capa intermedia, que es la capa muscular, va a estar conformada por 3 estratos musculares a su vez. ¿Sí? Va a tener estratos longitudinales, luego va a tener una capa intermedia rica en vasos, como aquí se trata de representar en este dibujo. Esa porción de la capa muscular, la segunda, está rica en vasos musculares. Por eso se le llama estrato vascular. Y finalmente, una más interna con fibras musculares dispuestas en diferentes direcciones. ¿Sí? Acuérdense que este órgano va a tener la particularidad que en el momento de la concepción tiene la propiedad de ir creciendo conforme va evolucionando el embarazo. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de hablamos de su situación, de su irrigación. Va a estar irrigado por la arteria uterina, rama de la arteria hipogástrica o también llamada arteria ilíaca interna. Esa arteria va a abordar al útero por la parte lateral, por ambos lados, por ambos bordes laterales. Va a discurrir entre las 2 hojas que conforman el ligamento ancho. Abordan la parte más inferior del istmo y asciende paralela al borde del útero, más no se adhiere completamente, sino que va separada de él, emitiendo numerosas ramas pequeñas a todo el cuerpo y la parte más superior. La arteria uterina ya sabemos que después se va a anastomosar con la arteria ovárica. Eso es en cuanto a su irrigación. Sus medios de fijación. Va a estar sostenido en su lugar por varios elementos, entre ellos ya hablamos el ligamento ancho, que es este, que no es otra más que 2 hojas de repliegue peritoneal. Aquí lo tenemos. En una vista posterior, todo esto es el ligamento ancho. En la parte anterior no la vemos porque sabemos que el útero está en anteversión. Aquí tenemos una vista posterior de todo este ligamento ancho. Entre esas 2 hojas ya mencioné que discurren elementos como la arteria uterina, que aquí no se ve. También va a transcurrir el ligamento redondo del útero, que es este, ahorita vamos a hablar de él, el ligamento propio del ovario, y va a ascender hasta envolver a la trompa uterina. La continuidad de este ligamento ancho en esta zona va a conformar al mesosalpinx, que es este, y hacia posterior, al mesovario. Va a envolver completamente a la trompa uterina y si hiciéramos un corte del peritoneo como está en el lado derecho, se observaría la trompa o tuba uterina, el ligamento propio del ovario por atrás y el ligamento redondo por delante. Okay. Hacia los lados, el ligamento ancho se va a continuar con el peritoneo que reviste la cavidad pélvica. Y aquí se observa cómo se introducen en él elementos vasculares. ¿Qué más? Vamos a hablar de sus porciones. Ya mencioné que tiene en la parte superior lo que le denominamos fondo y que es convexo y que a los lados va a tener a los cuernos del útero, que no es otra cosa más que el sitio de unión con las trompas uterinas. Posteriormente se empieza a hacer más angosto y ahí está la porción del istmo y finalmente el cuello. El cuello uterino, por lo tanto, va a tener 3 porciones. ¿Cuáles son esas porciones?
porciones, ¿alguien la sabe? En lo que conecto mi cargador, porque se está acabando mi pila. Porciones del cuello uterino. Supravaginal, vaginal e intravaginal. Así es. Tiene una porción supravaginal que está por arriba de la inserción de la vagina, que sería esta zona. Tiene una porción vaginal que está a nivel de la inserción de la vagina y tiene una porción intravaginal que se encuentra libre dentro de la vagina, que es lo que le conocemos como el cérvix uterino. Aquí vemos una imagen de ese cérvix uterino. Ya después hablaremos de la vagina en sí, hablaremos del fornix vaginal anterior y posterior, pero esta es una vista, ¿no?, de un cérvix uterino en una paciente nulípara y una paciente multípara. Bueno. Algo más que se me haya pasado en cuanto al útero. Hablamos del ligamento redondo. El ligamento redondo es otro medio de fijación. Este va a salir por la parte más anterior y por detrás de la trompa, de la unión de la trompa uterina con el fondo del útero. Este ligamento se dirige hacia los lados, va a transcurrir lateral hacia la pared lateral y va a localizar al orificio interno del canal inguinal. De ahí va a penetrar en él y se va a dirigir a la región del borde superior del pubis, de la región púbica donde se va a insertar. Ese es el trayecto. Y en ese trayecto va acompañado con los ramos nerviosos de los nervios ilio hipogástrico e ilio inguinal. Es otro medio de fijación del útero. Pues ya tenemos el ligamento ancho, el ligamento redondo, indirectamente a través de las trompas uterinas y el ligamento suspensorio del ovario, que está aquí. Y finalmente, algunos autores mencionan que también se mantiene en su posición o le sirve como fijación su inserción con el conducto vaginal, ya que le mantiene en esa posición y esa inserción le da también estabilidad al útero. Bueno, no sé qué le pasó a su compañero, pero si tienen preguntas hasta aquí es el momento de que las hagamos. Vamos a continuar el día de mañana con lo que es el tema de aparato reproductor femenino. Entraremos en lo que es los temas pendientes, que es aparato genitales externos, perdón, vagina, y con eso terminamos aparato reproductor femenino. Después de este tema, creo que viene por ahí un tema de quiste de ovario. ¿A alguien le tocó quiste de ovario? No, bueno, es miomatosis, me toca a mí. Miomatosis, perdón, miomatosis uterina. Después viene quiste de ovario. Después vamos a ver glándulas suprarrenales, porque no lo hemos visto. Y ya finalmente inervación de la cavidad abdominal. Apaga tu micro. Está apagado tu micrófono.
No te oímos. Gracias, estaba hablando con el micrófono, perdón. Bueno, la vagina. La vagina es el conducto que se extiende desde el cuello del útero hasta la vulva. Acá, como podemos ver, dice osteouterino y va hasta la vulva. Más que nada se encuentra situada en nuestra cavidad pélvica, se encuentra anterior al recto, posterior a la vejiga urinaria e inferior al útero, que se encuentra acá. Este es nuestro útero y se encuentra inferior la vagina. El Bouvier dice que su dirección es oblicua. Oblicua quiere decir que no es ni horizontal ni vertical, que se encuentra como sesgada, como podemos ver en esta imagen, que no está ni horizontal ni vertical, se encuentra sesgada. Su dirección va oblicua de inferior a anterior y forma con la horizontal un ángulo de 70 grados y está abierto posteriormente. Santillán, Sí, doctor. ¿qué es eso de sesgado? Sesgado. Es que, bueno, encontré sinónimos para oblicuo porque no sé cómo explicarlo, pero es como, o sea, sí es vertical y así es horizontal. Oblicuo quiere decir que está entre horizontal y vertical y encontré un sinónimo que decía sesgado, entonces es como así. Es mucho más fácil que digas que está oblicuo y le dejes ahí en paz. Sí, doctor. Sesgado tiene otras connotaciones, ¿no? Sí. Bueno, entonces olvidemos eso. Tiene un sentido oblicuo, pero ¿en qué plano? ¿En qué plano? Bueno, va de inferior a anterior y forma con la horizontal un ángulo de 70 grados abierto posteriormente, es decir, la dirección oblicua forma acá un grado de 70 grados y más que nada se encuentra abierto posteriormente, es decir, Es en un anterior, plano sagital, plano Santillán. sagital. En un Sí. corte sagital se observa ese trayecto oblicuo, de superior a inferior, de posterior a anterior. Así de fácil. Sí, Ok, doctor. ¿qué más? Bueno, cuando el recto y la vejiga están vacíos o casi vacíos, se describe que se forma una ligera curva cóncava posteriormente, es decir, del lado posterior. ¿Me permiten? Bueno, como vimos, se encuentra situada en la cavidad pélvica, se encuentra anterior al recto, que acá está el recto, se encuentra anterior o adelante del recto, y posterior a la vejiga urinaria. Este es nuestro útero, entonces nuestra vagina se estaría situando inferiormente al útero, y sobre todo, pues cumple con esta trayectoria oblicua, que está un poco más detallada, que no es ni horizontal ni vertical. Bueno, la forma y dimensiones de nuestra vagina nos dice que se encuentra aplanada de anterior a posterior, es decir, de adelante hacia atrás. Nuestro extremo superior tiene una forma de cúpula y tiene relación con el útero. Ahorita vamos a ver que hay una parte que se llama el útero intravaginal. Quiere decir que está relacionado dentro de la vagina, por eso se le conoce así, y por eso dice que tiene una forma como de cúpula, que acá la podemos ver. Esta sería nuestra vagina y acá está nuestra forma de cúpula, este vendría siendo nuestro útero. Y dice que el extremo inferior se encuentra aplanado transversalmente. Más que nada el extremo superior es el que tiene la forma cóncava y que forma nuestra cúpula y es la que tiene relación con la porción intravaginal del cuello del útero. El extremo de abajo o el inferior es el que se encuentra aplanado. En consecuencia, esta hendidura, que es un corte horizontal, es el que representa la sección de la cavidad vaginal. Se encuentra circular y a la altura de la porción intravaginal del cuello del útero y anteroposterior en su extremo inferior y transversal en todo el resto de la extensión de nuestra vagina. En consecuencia, pues más que nada la longitud de nuestra vagina es por medio de 8 centímetros y la pared anterior de 7 centímetros y es ligeramente más corta que la pared posterior que alcanza inclusive hasta los 9 centímetros, que acá está un poco más descrito. Dice que la longitud de la vagina es un término medio entre 8 centímetros y nuestra pared anterior cuenta con 7 centímetros de longitud. Es ligeramente más corta que la posterior y esta pues posterior es la que alcanza los 9 centímetros. No sé si quiere agregar algo más el doctor o continúo. Mira, Santillán, cuando estés hablando, señala lo que estás hablando, señala lo que les estás diciendo, porque, ok, lo leíste muy bien, pero a ver, ¿de qué estás hablando? Señálanos ahí. Sí, doctor. Bueno, nuestra vagina, bueno, este
Acá se ve de derecha a izquierda. Nuestra vagina se encuentra... no se ve Oye, cruzada. Santi, ya no digas nuestra, ¿eh? Di Sí, la. perdón. La vagina, sí. Eso. Sí, doctor, gracias. Bueno, se encuentra de anterior a posterior, es decir, de adelante hacia atrás, aplanada. Tiene esta forma aplanada. No sé si se alcanza a ver acá. O sea, no es como una sección circular o tubular como los otros que habíamos visto. No, Quita el zoom de la imagen. Sí, doctor. Ahora, ¿tienes manera de dibujar ahí? No sé, nunca he dibujado. Sí, ahí está el lápiz abajo. Creo Mueve tu mouse en el ángulo inferior que izquierdo. acá ya tengo un lápiz. ¿Se ve? Ajá, bueno. Ahora vente para acá, para la parte morada de tu pantalla. Acá. Ok. Vas a trazar una línea recta. Así horizontal. No, horizontal. Bueno. Ya. Ok. Ahora vas a volver a trazar otra línea. No, pero que no se borre, Santiago. Es que no sé cómo hacerle. Sí, abajo tenías ahí las plumas. Si no, olvídalo, síguele. Sí, doctor. Ya. Listo. Lo voy a pasar ahora. La 4. Bueno, vamos para describir. Esta es la forma de cúpula y esta sería la sección del útero que se llama sección intravaginal. ¿Por qué se llama intravaginal? Porque básicamente se encuentra dentro de las paredes de la vagina y por eso dice que forma esta cúpula. No sé si se ve la forma de cúpula. Y ya. Bueno, acá hice un esquema para describir esta forma de cúpula más detalladamente. Bueno, esta es la sección, esta sería la sección cóncava, donde está la vagina, y aquí vendría estando la porción intravaginal del cuello uterino. O sea, no está ni convexa ni cóncava, se encuentra en la parte de la cúpula. Y acá está un poco más descrito. Esto de blanco vendría siendo nuestra vagina. Este vendría siendo el útero, y acá vemos que pues pasa a las paredes de la vagina, por eso se ve acá blanco, y por eso se le conoce a esta parte como la porción intravaginal. Bueno, ya hablando un poco más sobre las caras de la vagina, nos dice que la vagina se debe considerar una cara anterior, es decir, la de adelante, una posterior, es decir, la de atrás, y los dos bordes laterales y dos extremos, uno superior y un extremo inferior. Más que nada en la cara anterior es la que se encuentra en sentido superior, y la cara posterior inferior de la vagina, de la vejiga urinaria, es la que tiene relación con esta, y pues con la porción terminal de los uréteres, y en sentido inferior la uretra. Acá pues puse esta imagen del Bouvier porque los tiene todos. Bueno, le voy a quitar el zoom. Bueno, esta sería nuestra cara anterior. Aquí está. Nuestra cara anterior, esta sería nuestra vagina, y la cara anterior de la vagina. Como vemos, pues tiene relación con la vejiga urinaria y con la porción de los uréteres, que serían... ¿dónde está el cursor? Aquí está. Bueno, sería la porción de la vagina, y es que no encuentro detallados los uréteres, pero bueno, en este plan no se logra ver muy bien. Y se encuentra pues en sentido inferior a la uretra. Acá como vemos está nuestra vagina y pues se encuentra en sentido inferior. La cara anterior más que nada es la que se encuentra en sentido superior a la cara posterior inferior de la vejiga urinaria. Es decir, si la otra se encontraba inferior, esta se encuentra posterior inferior de la vejiga urinaria y con la porción terminal de los uréteres y en sentido inferior de la uretra. Bueno, acá se logra ver de nuevo la vejiga urinaria, y esta sería la porción posterior inferior, es decir, la porción de detrás e inferiormente. A ver, vamos a ver. Bueno, y la cara posterior de la vagina es la que se encuentra tapizada con una altura de 2 centímetros aproximadamente, y se encuentra tapizada por el peritoneo del fondo del saco del recto uterino. No sé si quiere agregar algo más el doctor o continúo. Continúa. Bueno, esta cara posterior, más que nada, está situada a 7 centímetros del llamado orificio vaginal. Se encuentra inferior al peritoneo
que es la capa que habíamos mencionado en las anteriores diapositivas, y sobre todo, más que nada está separada por una capa de tejido bastante laxo y que recoge algunas ramificaciones vasculares y nerviosas que veremos cuando analicemos los vasos y nervios. En los bordes laterales se distinguen dos partes, una superior, es decir, la intrapélvica, perdón, una parte superior, una parte intrapélvica, otra inferior y una parte perineal. Esta imagen también era del Bouvier. Estos bordes se distinguen por estas partes y la porción intrapélvica es la que comprende los 2/3 superiores del conducto, es decir, las 2/3 partes de encima de este conducto. Y la porción superior del borde lateral también está en relación con el uréter, que es el que pasa a 1.5 centímetros lateralmente y en el fondo de la porción lateral del fornix de la vagina, y se sitúa en la cara anterior de nuestro conducto vaginal, a la altura del orificio del útero. Bueno, eso sigo con esta. La porción perineal es la que se desarrolla de superior a inferior y lateralmente. Tiene relación con los fascículos mediales del músculo elevador del ano que cruzan la vagina. Estos serían nuestros extremos de la vagina. El extremo superior de la vagina es el que se encuentra inserto en el cuello del útero. Por eso habíamos visto que era la región del útero intravaginal. Se ensancha en una forma de cúpula y se apoya directamente sobre la porción intravaginal del cuello del útero. La vagina, más que nada, se abre en el fondo del vestíbulo de la vagina. Este orificio es estrecho en la mujer virgen, y está cerrado por un repliegue mucoso denominado himen, que es este que se encuentra acá. Este himen va a tener varias formas y texturas. Acá se encuentran los tipos de himen. Estos tipos de himen son de mujeres vírgenes y este tipo de himen es de mujeres que ya han tenido relaciones sexuales. Bueno, como vemos, el himen viene siendo una membrana que tiene espesor y varias formas, por lo que hemos visto. Sí, doctor. La H de la palabra himen ¿Sí? no suena, no Ok. suena como J, ¿eh? Es himen. Sí, doctor. Bueno, este himen es una membrana que tiene cierto espesor y, como vemos, contiene muchas formas. Estas serían las formas que tiene en una mujer virgen, y estas serían las formas después de tener relaciones sexuales o de una mujer que ya no es virgen. Este borde se inserta en el mismo orificio de la vagina. Bueno, en estos tipos de himen, no necesariamente la membrana tiene que estar descubierta por completo. Inclusive, pues acá podemos ver que, no se ve mi cursor. Acá que no está descubierta del todo. Como vemos acá, se les conoce por su nombre, ya que no se encuentran descubiertas. Este sería anular. No se ve de nuevo mi cursor. Este sería un tipo de membrana himen anular. Este sería aceptado porque está, pues, se encuentra la membrana dividiendo el anular, y este sería cribiforme. Y ya el himen, que ya no es de una mujer virgen, ya no se encuentra recubierta esta membrana, es decir, esta membrana al orificio vaginal ya no lo recubre del todo completamente. Bueno, ya hablando un poco acerca de nuestra configuración externa de la vagina, nos dice que en la superficie interna de la vagina existen ciertos pliegues, que son estos. Estos pliegues vienen siendo transversales y son una especie de, digamos, engrosamientos de la mucosa, ya que recordemos que la vagina es un órgano que secreta mucosa. Sobre todo, estos pliegues son conocidos como rugosidades, perdón, o pliegues de la vagina. Estos pliegues también, más que nada, se atenúan o desaparecen cerca del extremo superior del conducto. Como vemos acá, los nombres, unos tienden a perderse o desaparecer. Por ejemplo, acá tenemos el fornix vaginal y acá tenemos una vista de cómo es que se ve perdido este fornix vaginal. Acá podemos ver nuestra pared vaginal y pues esta no sufre una pérdida o un cambio. Pero este era el ejemplo que quería poner, por eso puse esta imagen, porque pues acá vemos cómo se atenúan y acá cómo desaparecen cerca del extremo superior. Esta sería nuestra parte superior y esta sería la cúpula que dicen que forma la vagina. No sé si quiere agregar algo más el doctor o continúa. Mira, Dante, regrésate por favor a la de Rubier, si eres tan amable. Sí, doctor. ¿Esta? Sí, amplíala, por favor.
Bueno. Vamos a ver. Es que estoy viendo. ¿Te apareció un mensaje ahí de control remoto? Sí, doctor, ya le di en aprobar. Ah, ok. O sea, si yo muevo mi mouse, ¿me ven los demás? No, No, doctor. Sí, como no. ya se ve. Bueno. Este conducto que es el que estamos hablando, por lo general va a tener sus paredes anterior y posterior muy juntas, muy pegadas. Pero si yo le hago un corte aquí, a este nivel, entonces voy a encontrar que esas paredes pues van a presentar una especie de forma de letra H. Entonces, bueno, es que aquí no me deja hacer mucho, pero aquí tengo. Vamos a suponer lo que yo quería hacer hace un rato. Ese sería uno, aquí sería el otro. Esa sería la parte anterior. No te muevas, Santillán. Sí, doctor. Esta es la parte posterior. Entonces, las dos paredes están casi en contacto, pero a los lados hace un pequeño ensanchamiento. ¿Sí? Que serían los bordes laterales. Entonces, por ahí alguien decía que en un corte transversal la vagina va a tener la forma de una letra H, ¿no? Ahora, muy fácil. La pared anterior es más corta, 6 centímetros. La pared posterior es más larga, va a llegar hasta 8. En cuanto a la configuración interna de la vagina, y no la cambies, Santillán, no te atrevas a cambiarla. En cuanto a la configuración interna, además de esos pliegues, vamos a encontrar que el recubrimiento mucoso de la pared anterior va a terminar cerca del cérvix uterino, formando un repliegue que se denomina fornix de la vagina, el cual el posterior es mucho más prolongado, aquí se ve el repliegue, que el anterior. Y este fornix posterior de la vagina es el que hace que la pared posterior sea más larga. ¿Ok? Ahora, en cuanto a los pliegues transversales, estos son más numerosos en la parte posterior y disminuyen al llegar a la parte proximal. Y en la pared anterior son un poco menos marcados. Sin embargo, en la pared anterior vamos a encontrar un abombamiento o una cresta longitudinal. ¿Sí o no, Santillán? Sí, doctor. ¿No la leíste por qué era esa cresta en la pared anterior? Lo iba a explicar un poco más adelante, creo que con una imagen, pero no me quedó claro. Que tiene relación porque aquí tiene la uretra. Entonces, dentro de la vagina se observa una cresta longitudinal en la línea media en la parte anterior. ¿Sí? Ahora, en cuanto a sus relaciones, pues aquí están todas. La pared anterior se relaciona con la vejiga y con la uretra a través de este septum vesicovaginal, ¿sí? Y hacia atrás va a estar en relación con el recto, también a través de un septum o tabique recto vaginal. En la parte inferior vamos a encontrar los músculos constrictores de la vagina y bueno, pues eso era así a grandes rasgos hablar de este conducto. En cuanto a la presencia del repliegue en el introito vaginal llamado himen, tiene múltiples presentaciones, múltiples formas, ya lo dijo Santillán. Cuando se rompe, con el tiempo quedan a los lados del intronto unas estructuras. ¿Cómo se llaman, Dante? ¿Perdón? Esas estructuras son las carúnculas vaginales, que son los esbozos y la fibrosis de lo que anteriormente fue el himen.
Bien. Ahora vamos a pasar a genitales externos. Sí, no quería que hablara de los vasos sanguíneos. No. Es que yo no veo nada. O sea, me pone la presentación de bordes laterales. No sé si me puedo sacar y luego volver a meter, pero no voy segura. Si me Es que no sé. acuerdo, te daré acceso. Si no, me sigo derecho. Sí, doctor. Bueno, te puedes quedar así escuchando o si quieres intentar reconectarte, pero no te lo sugiero, ¿eh? Es que bueno, me dejó así o sea, ve que estábamos en bordes laterales en la imagen del Bolier. Ya te escuché la primera vez, Santiago. Ah, ok, sí, doctor. Entonces, vamos a hablar de genitales externos. Clase colectiva. Rafael Vázquez Argüelles. ¿Qué nos puedes decir de los genitales externos? Bueno, son los que forman se me fue el nombre. La vulva y los labios. El En interno y el general, externo. en su conjunto se le va a denominar vulva a todo esto, ¿ok? Ujú. Ahora sí, háblanos de los labios, cuántos hay, cuáles son, cómo se llaman. Me parece que había dos, eran los labios mayores, que eran dos grandes repliegues cutáneos, iban a estar alargados de anterior a posterior, y Rubier mencionaba que estaban aplanados de lateral a medial. Su longitud era de 8 centímetros y de 1.5 centímetros de altura. Ok, entonces estamos hablando de que pues son estos que están aquí. Hay uno de cada lado. En la parte anterior se unen en lo que es la comisura de los labios mayores y en la parte posterior también se van a unir en la comisura posterior, ¿no? Que se continúa con el periné o el rafe del periné. Ahora, también hay que describirlos, o sea, no solamente hay que decir, bueno, ahí están, sí, pero ¿cómo son, Sánchez Galeana? Los labios de la vulva, doctor. Labios mayores, estamos hablando, despierta, Sánchez. Sí, los labios mayores de la vulva van a ser dos y son dos grandes repliegues cutáneos, creo. Van a ser alargados de lo que es la cara anterior a posterior y van a ser aplanados de lateral a medial, perdón. Acabas de repetir exactito lo que dijo tu compañero, o sea, se ve que están leyendo idénticamente, hasta con punto y comas, pues. ¿Qué más tienen? Deja de leer o no estudiaste. No, sí, bueno, más o menos. Pues entonces ya deja de leer y explícanos lo que leíste. Más no léenos de nuevo lo que leíste. No, explícanos. Va a tener dos caras. Honestamente, solamente me acuerdo de la cara medial. Y me acuerdo que de la cara medial va a ser lisa y ¿Tendrán tiene, forma triangular? sí, Sí. sí, y ¿Por también qué? va, ¿Cómo está ese triángulo? bueno, está más o menos, bueno, como triángulo, así, más o menos. No sé si me Sí, acuerdo. sí. Digo, Tiene forma de triángulo. ¿Sí? Base superior, vértice inferior. Cara medial, cara lateral. ¿Sí o no? Esto que se observa aquí sería todo esto el vértice. ¿Sí? Estamos hablando de los labios mayores. Este es su vértice. De ahí se divide su cara medial, su cara lateral. Ahora, ya que sabemos eso, pues ya lo demás viene muy fácil. La cara lateral, pues es un poco convexa, va a estar separada del muslo por un pliegue que se encuentra en esta zona. Va a estar cubierto de vellos o de pelo, ¿sí? La cara lateral. La cara medial
también va a tener parcialmente pelo y esta va a estar separada de los labios menores por otro surco que está aquí, surco interlabial. Ok, ya habíamos mencionado que ambos van a llegar acá, se van a fusionar en esta región del pubis. Ahora, labios menores. Vargas García, ¿qué nos dices de los labios menores? Sí, los labios menores van a llevar a la parte de la vulva. Van a hacer los repliegues. Van a medir 3 centímetros de longitud, o también dicho como 1.5 centímetros de altura. ¿Qué más? Van a tener 2 caras, 2 bordes, 2 extremos. Oye, ¿son del mismo color? ¿Son del mismo color que los mayores? No, estos van a ser un poco más oscuros. Los menores van a ser más oscuros. Al revés, al revés. Okay. Los mayores son un color más oscuro, son hipercrómicos. Los menores van a ser un color más claro, más rosado. Bueno, en su cara lateral va a estar separado por el surco labial. En la cara medial se va a encontrar el vestíbulo de la vagina. En el extremo anterior va a tener los repliegues secundarios. ¿El qué? Los pliegues secundarios. El extremo anterior. A ver, vamos a ampliar, porque eso sí, tenemos que hablar bien de esto. Ok, al igual que los otros va a tener un borde libre, un borde adherente, una cara medial, una cara lateral. El borde y la otra lámina, la que resulta de la división, se va por arriba y va a formar acá está, mira, en latín. El prepucio del clítoris. Prepucio. Tiene mucha similitud con el aparato reproductor masculino. Va a existir un frenillo, en este caso es del clítoris, en el hombre es del pene, y va a existir un prepucio, al igual que en el pene. ¿Sí? A esto recordemos que estamos hablando de los labios menores en su borde libre, en su unión anterior. Posteriormente, pues hacen el frenillo posterior de estos labios. Muy bien, esto es en cuanto a la configuración. Y en la parte media, pues no hay tanto pierde. Arriba está el clítoris, después viene el orificio uretral. Deja de anotar, Sosa, no anotes todo como secretaria. Y después ya viene el introito vaginal, ¿no? Ahora, bueno, estas estructuras van a tener una correlación con otras que están al fondo de estas. Pero miren, abajo y a los lados del introito vaginal vamos a tener 2 pequeños orificios, que son el punto de la desembocadura de los conductos de las glándulas vestibulares, las famosas glándulas de Bartolini. Ahora vamos a ver una imagen sin tantas cosas ahí metidas, pero aquí estamos. Se ha retirado la piel, se han retirado los labios menores y mayores y se dejan expuestas las estructuras que conforman el fondo de esos órganos genitales externos. Aquí está expuesta una glándula vestibular. Son glándulas que se encuentran flanqueando la entrada del orificio vaginal, miden de 1,5 a 2 centímetros, una de cada lado. En ocasiones, cuando se inflaman, producen dolor y malestar. Se le conoce como bartolinitis, ¿sale? Y los ginecólogos luego dan tratamiento con antibióticos e inclusive hacen cirugías para retirarlas. Por arriba de ellas y a los lados de este introito vamos a encontrar 2 órganos grandes, ¿sí? Que son eréctiles. Son los bulbos del vestíbulo, uno de cada lado, y están conectados al aparato circulatorio porque, repito, son órganos eréctiles.
Ahora voy a hacer esto un poco más para abajo. Y para los que no se han situado, aquí tengo las tuberosidades isquiáticas y aquí está la rama isquiopúbica, las dos ramas isquiopúbicas. En ellas se van a insertar estos órganos que están aquí y este otro que está acá, cubierto por el músculo isquiocavernoso, y son los cuerpos cavernosos que van a fusionarse para formar el cuerpo del clítoris. ¿Sí? Este, al igual que el hombre, en la parte superior va a ser un ascenso y luego se va a doblar en ángulo recto hacia adelante, y aquí tiene igual un ligamento suspensor del clítoris. Y también es un órgano eréctil. Va a terminar en un pequeño aumento de volumen denominándose glande del clítoris, el cuerpo del clítoris y la base. ¿Ok? En grandes rasgos es esto lo que da forma a todo lo que ya encontramos en la parte exterior. A ver, ahora vamos a invertir los papeles. ¿Qué más agregamos, Santillán? Nada. Nada, dice Santillán que nada. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar o agregar? Doctor, ¿y los labios menores de la vagina pueden variar de tamaño o a fuerza son del mismo tamaño? No te escuches, que se cortó un poco. ¿Ya me escucha? Sí. Preguntaba que si los labios menores de la vagina son del mismo tamaño siempre o puede haber cambios. Se supone que hay cambios. Después de un embarazo, después de 1 o 2 gestaciones, suele haber cambios, en cuanto a la configuración. Aquí, esta sería, por ejemplo, una imagen más parecida a una mujer nulípara, pero ya después cambian un poquito de forma, no son tan regulares como se observan acá. Sí, se pueden cambiar, Bueno, con esto vamos a terminar y mañana, por favor, vamos a revisar el tema de glándulas suprarrenales. Posterior a no miento, mañana vamos a ver quiste de ovario, que es un tema que falta, y creo que falta también miomatosis uterina. Y ya después veríamos glándulas suprarrenales. ¿Ok? Mañana entonces vemos los temas. Nos vemos mañana. Adiós.